Quiero comentar algo a modo de introducción y vamos también a mencionar unos versículos a modo de introducción sin profundizar mucho, porque queremos llegar a un punto. ¿Sabe? Hoy se estuvo hablando de que llegamos de fe, de pruebas, de la gloria de Dios, de crecer en Cristo, y es de algo de lo que vamos a hablar, ¿sí? Pero, ¿saben? Y esto es, como ya les dije a modo de introducción, el 31 de enero, no, 31 de enero no, vean que estoy acelerado, el 31 de diciembre, el fin de año. ¿Usted estuvo en fin de año? No me deje solo, sí estuvo. ¿Sí? ¿Sabe? Y este 31 de diciembre yo estaba sentado en un cómodo sillón al lado de mi consuegro y estábamos hablando de lo rápido que se había pasado el año. Estábamos hablando y yo me acordé, porque lo compartíamos, él es un poquito más grande que yo todavía, de cómo esperábamos como cuando éramos niños la llegada de las fiestas. Y parecía que no llegaban más. Y ahí estaba la fiesta de fin de años, con toda la pirotecnia que hoy no se puede tirar. Y estaban mis abuelos en la fiesta, sentados en lo mejor que le podíamos dar, porque eran los abuelos. Pensando en todo esto, ¿saben? Este año, y no es el primero, el abuelo soy yo. Y el que está siendo atendido es el abuelo, que antes atendía. Y ya no soy yo el que está preparando y preocupado por la comida o qué vamos a hacer, porque hoy están los hijos haciendo eso. Y me acordé también, y esto nos pasa a los grandes que vivimos acordándonos de cosas, que brindábamos a las 12 y 12:05 yo me subí al auto y me iba a ver a mi novia. Gracias, Olga. Pero saben de eso, y le voy a agarrar de vuelta, hace 42 años. 42. Que no brindo y salgo corriendo a ver a mi novia, porque hace 42 años es mi esposa. Y pensando en todo esto dije, ¿cuándo pasó todo? ¿Cuándo pasó todo si me parece ayer? Que estábamos viviendo todo lo que comenté. Salmo 39, 4 al 6. Se ve que David también pensó lo mismo. Y el Espíritu lo llevó a escribir, hazme saber, Señor, ¿cuál es el final de mi vida y el número de mis días? Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti, el eterno Dios. Mis años no son nada. El ser humano es como un soplo. Es como una sombra que pasa. En vano se afanan por amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Haga conmigo así, sople. No, sople con ganas, que lo agarró débil el año 2026. Muy bien, Doc. ¿Sabe? Desde hace un tiempo vengo pensando y diciendo, la vida del hombre en la tierra es un
soplo. Pero me estoy dando cuenta ahora. Me estoy dando cuenta ahora. Por eso la palabra de hoy es para que vos, que a lo mejor tenés menos años, puedas darte cuenta y dar gracias y vivir en plenitud la vida que Dios te está dando. Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién? Nadie. Nadie puede. Porque estamos inmersos en esta vida fugaz, en el plan de Dios. Y cuando llega la fecha de vencimiento, querido, llegó la hora de vencimiento. Y vos y yo, en este plan de Dios, sabiendo que tenemos una vida tan fugaz, que pasa tan rápido, es que debemos estar preparados. Frente a esta vida fugaz que el hombre y la mujer tienen, ¿estás convencido de eso? ¿Estás convencido o no? A lo mejor si le preguntamos a un muchacho de 20 o a alguien de 15, va a decir, no, si 67 años, ¿cómo que se te pasaron rápido? ¿Cómo que es como un soplo? Sí, querido, es como un soplo. Es como un soplo y pasa rápido. Dice Isaías 21:5. Perdón. Frente a esta vida fugaz, el Salmo 90:12 es lo que vos y yo tenemos que poner como base en nuestra vida. ¿Sí? Salmo 90:12. Enséñanos. Está en plural, o sea que es para usted también. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Amén. Toda esta introducción es para que vos sepas que los días son cortos, se pasan rápido y que necesitamos buscar sabiduría de Dios para poder tener una vida que le dé gloria a nuestro Salvador. Amén. Porque no solamente es cantar y darle gloria en un canto y en una alabanza que Dios la recibe. Es para que tu vida y la mía den gloria a Dios, mostrando la persona de Cristo en todo lo que hacemos. Amén. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y estuvimos viendo lo pequeño del hombre, lo cortito de la vida del hombre y de la mujer, y lo vamos a comparar con la grandeza y los planes eternos de Dios. Y habría mucho, como dije, para decir, pero esto es introducción para lo que queremos llegar y profundizar un poquito. Dice Isaías 25:1, oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios, tú haces cosas maravillosas, de esas estuvimos cantando, las planeaste hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, frente a tu vida y la mía, cortita, que es como un soplo, vos y yo tenemos que tener la paz de que el que tiene la vida eterna, del eterno Dios, ha planeado cosas desde hace mucho tiempo para vos, para mí, para la iglesia. Amén. Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres Dios, tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Tu vida cortita, efímera, está en el plan de Dios, eterno, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y es en eso en lo que tenemos que creer, y es en eso donde tenemos que crecer para la gloria de su nombre. Jeremías 29:11 y 12 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes,
Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El versículo 12 aclara cuál es ese plan maravilloso. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Amén. El plan glorioso de Dios, preparado desde antes de la eternidad, es que cuando vos y yo clamemos, Él nos oiga. Y es lo que vos y yo tenemos que tener por seguro en nuestras vidas, ¿sí? Porque ahora vamos a entrar en el tema y es de lo que se viene hablando. ¿Sabe? Esta mañana cuando empezamos y oramos antes, Germán habló de la fe, ¿sí? Habló de la fe. Habló de crecer en el conocimiento de Dios, de profundizar en ese conocimiento. Y es un poquitito de lo que vamos a hablar. Ahora, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y parecernos cada vez más a Él, tenemos que aferrarnos a la fe. Y tenemos que vivir por fe y caminar por fe. Dios decidió en ese plan, querido, Dios decidió que vos y yo, siendo efímeros, siendo tan nada, me impactó, dice, adelante tuyo, que sos eternos, yo no soy nada. Pero por esa nada, Cristo se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Y tomó la forma de alguien efímero, de un hombre, lo leyó a Armando para morir y pagar el precio de nuestro rescate. ¿Es para que Él se lleve la gloria o no? Amén. Porque Él decidió en ese plan eterno venirte a buscar, pronunciar tu nombre, llamarte y poder estar en una relación eterna con Dios. Y eso lo hace a través de la fe. Dice Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo, no hay justos acá. Voy a cambiar la pregunta. ¿Dónde hay justificados acá? Porque el Evangelio hace eso. El Evangelio, por fe y en arrepentimiento, nos une al sacrificio de Cristo y eso nos justifica ante Dios. Por eso dice, de hecho el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. El justo vivirá por la fe. En este tiempo corto, mientras que estamos de este lado de la eternidad, querido, tu vida y la mía tiene que estar y nos tenemos que mover exclusivamente en fe. En fe. Amén. Y a veces pensamos que la fe es para que me aumenten el sueldo. Comprar la casa nueva. Estamos en tiempo de vacaciones, irnos de vacaciones. ¿Quién se quiere ir de vacaciones? Y está bien que le pidamos a Dios y le preguntemos a Dios. A mí ayer Dios me sorprendió por esto. Está bueno. Pero la fe en la que vos y yo vivimos, y ahora vamos a profundizar un poquito en esto, es para que realmente cada día, a través de lo que vivamos, nos parezcamos más a Cristo. La fe es para no volverse atrás. La fe es para tener la convicción, la seguridad, la confianza de quién es Dios, de qué es lo que hizo y de qué es lo que hará. Amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible. ¿Imposible qué cosa? Sin fe es imposible.
Porque hace falta que el que se acerca a Dios crea que existe. Amén. Sin fe. Vos y yo necesitamos la fe. Y dice, hablando algo de la fe, Primera de Pedro 1:16. Perdón, 1:6. Primera de Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Amén. Alégrense de verdad por la fe, los que han creído, los que saben que Dios es su Padre, que Cristo es nuestro Señor. Alégrense de verdad. Alégrense de verdad. Más allá de cualquier circunstancia, hay una eternidad garantizada en el nombre de Cristo Jesús. Alégrense de verdad, pero saben que el versículo continúa. Yo voy a hablar en inglés también, aunque no esté la máquina hoy. To be continue, el versículo. ¿Vieron? Sé algo más que pupil y pencil. ¿Qué dice el versículo? Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y amado, en este primer domingo del año, si vos vivís por fe y en fe, de parte de Dios, es un año de prueba. Un año de prueba. Veníamos bien, alegrate, pero es un año de prueba. Y vos y yo tenemos que alegrarnos cuando estemos en distintas pruebas, dice la palabra, porque tiene un propósito la prueba que atravesamos. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El título de la reflexión de hoy se llama Un tiempo breve. Un tiempo breve. Ahora, decimos que las pruebas son por un tiempo breve y hablamos hace un ratito que la vida es breve. Si la vida es breve y las pruebas son por un tiempo breve, quiere decir, querido hermano, que tu vida y la mía, por toda la vida, mientras que estemos acá en la tierra y hasta que el Señor nos venga a buscar, mientras que necesitemos que nuestra fe crezca, sea alimentada, vamos a estar en prueba. Amén. Y hay que alegrarse, porque cada prueba hace que tu fe aumente, que tu fe sea firme, y eso hace que vos te parezcas más a Cristo y que verdaderamente Cristo se lleve la gloria. Por eso hay que alegrarse. Amén. No quiero decir que si yo estoy pasando por un momento difícil voy a decir, yupi, yupi, qué alegría, me echaron del trabajo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el gozo de tu alma no se debe apagar, porque en medio de la prueba es cuando más vamos a conocer a Cristo. Amén. Donde más lo vamos a conocer. Y los que tenemos algunos años y esta vida breve casi ya se ha pasado toda, podemos dar fiel testimonio que en los tiempos en que más hemos experimentado la presencia de Dios fue en los momentos difíciles. Fue en los momentos difíciles. Amado, empezamos el 2026, que está antes del 2027 y antes del 2028. Pero en todos esos, Dios va a trabajar en tu fe y lo va a hacer a través de las pruebas. A través de las pruebas. Y Dios se va a llevar la gloria por un tiempo breve. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas, ¿se acuerdan que leímos el 1:6 que por un tiempo vamos a pasar pruebas? Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es
auténtica? ¿Tenés una fe auténtica? ¿Ha crecido tu fe y tiene todo el grado de lo que significa vivir una confianza plena en Dios? ¿Tu fe es auténtica? Cuando Dios permite una prueba, querido, no es para que Él sepa qué grado de fe o qué condición de fe tenés. Es para que vos y yo nos demos cuenta. Él ya lo sabe, por eso prepara la prueba. Planes. Lo que vos vas a vivir en el 2026. ¿Quién me puede dar garantía de lo que va a vivir en el 2026? ¿Alguien sabe? Pastor Tomás, ¿usted no sabe? Doc, ¿usted? Nadie sabe. Pero nuestra confianza, y es ahí donde tenemos que afirmar, es que Dios preparó este año para bendecir tu vida, la mía, y llevarse la gloria. Amén. Dios sí ya sabe qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de un ratito, Dios ya lo sabe. Y eso tiene que ser nuestra confianza. Nada de lo que a vos y a mí te pase escapa del conocimiento de Dios. Cuando vos y yo decimos en una situación, ¿por qué a mí? ¿Quién dijo alguna vez por qué a mí? ¿Soy el único? La mentira es pecado. Arrancando eso, pregunto de vuelta. ¿Alguna vez preguntaste por qué a mí? ¿Sabés por qué a vos? Porque a Dios le agradó probarte para que vos crezcas en fe y Él se lleve la gloria. Amén. Antes de preguntarte por qué, tenés que contestarte, porque Él ya sabe. Porque Él ya sabe. Quizás no sea aquí un mensaje de aliento, pareciera ser un mensaje de aliento. Vamos a ir el 2026 para Cristo, todo. No, amado. Si es para Cristo, vos y yo tenemos que crecer en Él. Y para eso, las pruebas prueban nuestra fe. Dice 1 de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba, prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele a todo el mundo. Amén. Ahí tenés por qué la prueba, querido, porque la prueba purifica tu fe. Porque la prueba hace que tu fe crezca. Porque no hay forma que crezca mi fe si no conozco al Señor, si no lo veo actuar en mí. Y el Señor hace eso para purificar tu fe y la mía. Por eso es el contentarse en las pruebas. Mire, vamos a ir a un ejemplo bíblico, una historia bíblica con un ejemplo. Para ver algo de lo que hemos visto aplicado en este ejemplo. Dice ahí en Mateo 14, 22 es el que vamos a leer. Antes de esto, los discípulos estuvieron con Jesús. Los discípulos fueron a ese lugar bajo las instrucciones de Jesús. Ahí encontraron una multitud que los siguió, una multitud que tuvo hambre, una multitud que Jesús les dio de comer. Dios hizo un milagro. Los discípulos habían estado ahí viendo lo que Jesús hacía. Fueron parte de ese milagro. Fue un tiempo de esplendor, ver cómo ese pan no se acababa, esos peces no se acababan, que todos comían, que todos se fueron satisfechos. Un tiempo de victoria, amén. Como vos y yo a veces tenemos tiempo de victoria. Porque Dios nos mete en una prueba, nos saca a victoria, amén. Y tenemos que disfrutar de eso, tenemos que disfrutar lo que Dios hace. Pero
Estamos en este tiempo, Jesús acabó de dar de comer, a obrar en forma sobrenatural. Los discípulos estaban sorprendidos y ahora Jesús en su plan tiene una decisión tomada. Y miren lo que dice, Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras Él enviaba a la gente a su casa. Terminó todo y dijo, bueno, ahora que terminó lo general, vamos a ir a lo particular. Yo quiero trabajar con ustedes. Muchachos, súbanse al bote o a la barca y crucen al otro lado. Todavía no se veía, todavía estaba el tiempo en calma, pero Jesús tenía preparada una tormenta. No fue que Jesús actuó porque la tormenta apareció. Jesús tenía preparada una tormenta para los que habían experimentado el obrar milagroso de Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe tenía que crecer. Porque lo que venía por delante no era simplemente darle de comer a la gente. Lo que venía por delante era llevar el Evangelio a todo el mundo. Y estos 11 iban a pagar con sus vidas el proclamar el Evangelio. No era solamente lo maravilloso, lo sobrenatural de Dios. Era confiar, aprender a confiar en Dios. Amado, ¿estás pasando por una prueba? Dios la está permitiendo, la elaboró para que vos puedas y yo podamos aprender a confiar en Dios. De inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él despedía a la gente. Estaba todo lindo y los discípulos comenzaron, no creo motor fuera de borda, a remo, vela, no sé, pero empezaron a cruzar y estaba todo lindo. Y cantaban, gloria a Dios, aleluya, todo lindo, qué bárbaro. ¿Viste? Agarramos el pan y no se acabó, había 5 panes y 2 peces. Y comieron 5.000 varones, sin contarlo. ¿Viste, Pedro, lo que pasó? Y ahí apareció la primera nube. Empezó la tormenta. Las olas empezaron a sacudir la barca. Dice que todo empezó a complicarse cuando se alejaron de tierra firme. Dios los llevó a donde la seguridad se termina, donde no hay de dónde agarrarse, donde todo se tambalea, donde te parece que todo se da vuelta y se perdió el control. Es eso lo que Jesús hizo con los discípulos. Y es lo que hace con vos y conmigo. Pero, amado, la primer parte que vos y yo tenemos que entender, vivir y creer, o creer y vivir. Mientras que Jesús le dijo a los discípulos, vayan a la prueba, Él se fue al monte a orar. Mientras que les dijo a los discípulos, vayan a enfrentar las olas, Él se fue al monte a orar. No lo dice la palabra, pero yo creo profundamente que empezó a orar por la fe de los discípulos. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado no para que la zaranda no esté, yo he rogado para que tu fe no te falte.
Amado, en ningún lado Dios promete que no va a haber pruebas. Lo que Él promete que va a estar contigo y conmigo y que Él está a la diestra del Padre intercediendo como buen sacerdote por vos y por mí. Amén. No tenés que olvidarte cuando empieces a ver las nubes que se acercan de problemas y dificultades o a lo mejor de tiempos buenos que te alejan de Dios. Que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por vos, intercediendo por aquel que está siendo enviado a la prueba. Amén. Es para que tu fe y la mía no falten. Empezó la tormenta, empezó el viento, se empezaron a desesperar. La firmeza ya no estaba. Y encima un fantasma se acerca. Ustedes conocen la historia, ¿no? Yo estoy salteando versículos para llegar al final. En medio de la tormenta alguien aparece. Pero aparece en lo sobrenatural, aparece caminando por el agua. ¿Alguna vez probaste caminar por el agua? Cristina me hizo así. ¿Alguna vez probaste? Yo tampoco. Porque sé que humanamente no se puede. No se puede. Decí conmigo, no se puede. Pero las cosas que no se pueden, para Dios son totalmente fáciles. Él sí puede hacerlas. Amén. Y Jesús se acerca. Y como no sabían los discípulos, un fantasma. A veces a vos y a mí, por no conocer el poder del obrar de Dios, muchas veces decimos y no reconocemos lo que el mismo Cristo está haciendo en nuestras vidas. Pasan inadvertido un montón de cosas que Él hace por nosotros. Y en algunos casos hasta llegamos a decir, qué casualidad. Cuando yo necesitaba que Diego me venga a ver a mi casa, porque me iba a invitar a comer un asado, me ve un asado. Justo tocó el timbre, abro la puerta, ¿quién era? Diego. Con una invitación, te invito a mi casa el sábado 3 ya pasó, el sábado 10 a comer un asado. Justo. Amado, para el Hijo de Dios no existe el justo. Es Dios obrando. Es Dios moviendo, es Dios llevando, es Dios tocando corazones. No es justo, es Dios haciendo. Y la prueba es para eso, para que vos y yo podamos entender que es Dios el que hace. Y a veces pasa inadvertido lo que hace. No le damos importancia, ni siquiera pensamos por qué en este día pasó lo que pasó. Dice la Biblia ahí en Salmos, este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y gozaremos en él. El día de hoy lo hizo Dios. Y cuando lo hizo Dios, lo hizo pensando en vos y en mí, en el plan que Él tiene para tu vida y la mía, que está dentro del macro plan de Dios y de la iglesia. Siendo nada delante de Él, Él está pensando en vos y en mí. Amado, cuando empiece la prueba, lo primero, dijo Armando, hay que sacar una mentira y poner una verdad. La verdad que tenés que poner no es que Dios está mirando para el otro lado. Él es el que generó la prueba. Y lo hizo por amor, para que lo conozca de una mejor manera. Para que seas testimonio a otro de lo que significa el obrar de Dios. Pero Jesús le habló inmediato.
Estaba todo turbado ahí, estaba todo lío, pero Jesús le habló de inmediato. Amado, si estás en una prueba, no dejes de buscar el oír a Dios. No dejes de buscar el escuchar lo que Cristo quiere. No dejes de buscar eso. En vez de pensar en la prueba, pensá en escuchar lo que Dios tiene para decirte en medio de la prueba. Pero Jesús le habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo. Porque yo voy a hacer que se pase la tormenta, ¿dice eso? Pero Jesús le habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera el ánimo? Dígamelo, por favor. Fuerte. ¿Por qué yo tengo que tener ánimo en medio de la prueba? Porque Él está. Estoy gritón hoy. Pero, ¿sabe? Ya se me empieza el año y ya se me pasa enseguida. Pero amados, me confrontó tanto esta palabra. Yo quiero que esté Dios, pero para solucionarme los problemas. Yo quiero que Él esté, venga y me diga, bueno, esto va a pasar rápido. Yo quiero que Él venga. No. Lo que tiene que darme paz, lo que tiene que darme confianza, lo que tiene que hacer que mi ánimo crezca, es que Él está en medio de la circunstancia. Amén. Él está. Yo no sé qué esta prueba estás pasando, no sé qué circunstancia. Él está. Y a veces la prueba, vuelvo a repetir, no son solamente cosas malas. No es que solamente estoy enfermo. Porque la fe o la prueba es para mantenerme firme en Dios. Y a veces lo que me separa de Dios es la riqueza. A veces lo que me separa de Dios es el tiempo de bonanza. A veces lo que me separa de Dios es porque ahora ya estoy bien parado, ya se solucionaron los problemas, ya no necesito que Jesucristo venga caminando por el agua, yo ya puedo, estoy parado firme. Y ahí la fe fue reemplazada por el saldo en el banco. La fe fue reemplazada por la empresa que Dios bendijo. Amado, la prueba no es solamente cosas malas. Porque la prueba es para afirmar mi fe en aquel que murió por mí, Cristo Jesús mi Salvador. Por eso Pablo decía, dame lo justo, por favor. No me des menos para que yo no me sienta, estoy parafraseando, no me acuerdo bien las palabras exactas. Dice, no me des menos para que yo no me enoje, no me des menos. Pero tampoco no me des más para que yo no me olvide de ti. En la prueba, amado, lo primero que vos y yo tenemos que abrazar y estar tranquilos es porque Él está en medio de la prueba. Versículos que alimentan la fe en el medio de la prueba. Cuando el viento sopla, cuando el agua entra. Mateo 28:20. Mateo 28:20, enseñándoles, dice, Jesús está yéndose al cielo y le dice a los discípulos que salgan y hagan discípulos. Y les dice que tienen que enseñarles a los discípulos. Dice dos cosas. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les tienen que enseñar otra cosa. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo va a estar el Señor contigo? No, decirlo convencido, por favor. ¿Cuándo va? Siempre. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, en la enfermedad, estando sano, yéndote de vacaciones a disfrutar con tu familia, estando sumergido en tu trabajo, Él está contigo. El problema es que yo a veces me muevo, hago, dispongo, como si Él no estuviera. Como si fuera una decisión mía. Como si yo pudiera tener un plan de vida y pedirle a Dios que lo bendiga. Amado,
El plan de Dios para tu vida ya está bendecido. Y es eso lo que tenemos que encontrar. Enseñándoles a obedecer todo lo que les han mandado a ustedes. Y les aseguro, es Cristo hablando. ¿Le crees a Cristo? ¿Le crees a Cristo? Para ser fortalecido, salir fortalecido de la prueba, lo primero es creer a Cristo, porque lo que está en juego es la fe. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Isaías 41:10, mi versículo preferido. Así que no temas. Amado, guárdalo. Y usa este versículo, te lo regalo. Dios nos lo regaló a nosotros. Yo te lo ofrezco. Dice, así que no temas. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que temer? ¿Porque se acaba todo enseguida? ¿Porque Él está al lado mío? Entonces, en su poder va a hacer que las cosas cambien. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties. Armando oró por angustia y depresión. Armando oró por angustia y depresión. Para que la oración de Armando pueda ser cumplida, vos tenés que abrazar este versículo. No te angusties, porque Él está contigo. Él está contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Llévatelo este versículo, amado. Cuando yo era chiquito y ya existían las heladeras, por lo general, estos versículos eran para ponerlos en la heladera. Yo hoy tengo toda la heladera que no la encuentro porque hay tanto dibujo de los nietos que no sé dónde está la heladera. Pero este versículo, amado, no es para ponerlo en la heladera, no es para hacer un cuadrito. Es para creerlo y atesorarlo en el corazón, para que puedas soportar las pruebas. Amén. Mi fe no es que o no se apoya en que Dios soluciona las cosas, sino que Él está conmigo. Sigue adelante la historia. Dice Mateo 14, 28 y 29. Entonces Pedro lo llamó. Señor, escuche, si eres realmente tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si sos vos, ¿saben? Pedro había tenido una experiencia. Pedro había estado en otra tormenta con el Señor. Pedro se había subido a un barco, estaban yendo y apareció una tormenta. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y toda la historia que usted conoce, van y lo despiertan. Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, pare. Y la tormenta paró. Hágase silencio. Y se hizo silencio. Y la gran pregunta de los discípulos, entre los que estaba Pedro, es: ¿quién es este hombre que aún el viento le obedece? Aún el viento le obedece. Por eso Pedro, ya con la experiencia anterior, por eso es bueno que vos y yo vayamos acumulando experiencias en Dios, habiéndolo conocido. Pedro se para y le dice: mira, si sos vos, porque yo lo vi a Jesús calmar la tormenta, yo lo vi a Jesús gobernar sobre la naturaleza. Si sos vos, das la orden para que yo camine hacia vos.
Vos tenés autoridad, da la orden. Estamos en medio de la prueba, las olas golpean, no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero si vos estás, vos tenés autoridad, vos sos el que da la orden sobre la tormenta. Y Jesús le dijo, vení. ¿Y ahora? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó. Amado, caminó. Decí conmigo, caminó. Jesús había caminado, Pedro le dijo, da la orden y yo voy a poder hacer lo que vos estás haciendo. Y Pedro caminó. Pedro se bajó del barco y experimentó lo que era ir en contra de los principios de la naturaleza, porque Jesús había dado una orden. No te muevas en medio de la prueba sin dar un paso que no esté bajo la orden de Cristo. ¿Querés salir victorioso de la prueba? No des un paso que no lo escuches a decir a Cristo, vení. Porque cuando yo pise donde Él dijo, Dios va a bendecir y va a hacer la obra. Pedro caminó. Pero después dice que empezó a ver la tormenta. Dice Mateo 14, versículo 30. Escucha, amado, ya nos vamos, ya participamos de la cena. Y este es el peligro que vos y yo podemos tener durante los momentos difíciles, los momentos de prueba. Pero cuando vio, decí conmigo, vio. Le hago así para que se mantenga unido a mí. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, cuando vio, antes lo había mirado Jesús y también este versículo fue citado hoy. Jesús, o mirando a Jesús, Pedro se bajó del bote y empezó a caminar sobre las circunstancias. Pero cuando se bajó y la tormenta empezó a soplar cerca de él, ¿qué era Pedro? ¿O qué había sido Pedro? Perdón. Pescador. ¿Y dónde se pesca? Y él había estado un montón de veces ahí y él conocía lo que las olas hacían. Y ese conocimiento lo hizo que, miren lo que dice. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando él vio lo que pasaba y como él conocía lo que podía pasar, se aterrorizó y empezó a hundirse. Los justos andan por fe y no por vista. Porque cuando yo empiezo a ver lo que hay a mi alrededor y lo llevo al hecho de decir, si pasa esto es porque va a pasar esto. Si me llegó el telegrama es porque voy a pasar hambre. Si vino un diagnóstico es porque voy a tener problemas.
si pasa tal o cual cosa que yo sé las consecuencias que trae, vamos a estar en apuros. A Pedro, el conocimiento, la lógica le mató la fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A Pedro, lo que él conocía, lo que era la naturaleza, que era cierto, le combatió la fe. Y el que Jesús le había dicho, no te desesperes, no sirvió y se empezó a desesperar. Lo que Jesús le dijo, vení caminando, no le sirvió y se empezó a hundir. Amado, si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él dice que te va a sostener, te va a sostener. Si Él dice que te va a fortalecer, te va a fortalecer. Querido, para eso es la prueba, para que vos lo experimentes. Vos lo experimentes. Pedro había dejado de mirar al Señor, dice Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte. Escuche, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Él sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos, creyó que Dios lo iba a levantar de los muertos y por más que tenía un tiempo de aflicción, Él no se detuvo, no se volvió atrás. Querido, el que vos y yo crezcamos en la fe es para no volvernos atrás. Porque en los momentos difíciles, cuando Dios permite cosas a lo mejor, es ahí donde la fe se ve si es auténtica y permanecemos. ¿Por qué no venís más a la iglesia? Y porque me pasó tal cosa y Dios no me ayudó. Entonces me quedé y no voy más. ¿Por qué no venís más? ¿Por qué no estás más buscando al Señor? No, porque tuve una gran decepción. Porque alguien me hizo algo. Amado, la fe es para los que no se vuelven atrás. Y sabe el Señor, y tenés que saber vos y tengo que saber yo, que para los tiempos que se vienen, vos y yo tenemos que experimentar una fe auténtica para poder permanecer. Yo no sé si va a ser en el 2026 o el 2027, pero preparémonos ahora, fortalezcamos nuestra fe ahora, para que cuando llegue ese tiempo, amado, vos seas de los que digan, yo no voy a negar la fe en mi Jesús. Se vienen esos tiempos, querido. Y vos y yo tenemos que prepararnos y no sacar nuestros ojos de Cristo. Mateo 14, 30, 31. Porque se empezó a hundir, ¿se acuerdan? Y empezó a gritar, sálvame, ayúdame. Jesús extendió su mano frente a la súplica de Pedro. Dice Isaías 41:13.
porque yo soy el Señor tu Dios. Te sostengo, te sostiene, perdón, voy a leer de vuelta, porque yo soy el Señor tu Dios, quien sostiene tu mano derecha. La porción ahí en Mateo dice que Jesús extendió su mano al que se estaba hundiendo y lo levantó. Y para vos y para mí, Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. ¿Se acuerdan? Pedro se había empezado a hundir, empezó a caminar sobre el agua y se empezó a hundir. Y cuando le clamó y le pidió ayuda a Jesús, Jesús le extendió su mano y lo levantó. Miren, amado, es un desafío y yo te animo en el nombre del Señor. Seguramente vamos a pasar un montón de circunstancias en las que vamos a empezar bien. Pero a mitad de las circunstancias algo va a pasar y algún pensamiento va a aparecer, alguna circunstancia nos va a invadir. Amado, no te sientas frustrado, levántate y seguí hacia adelante, seguí fortaleciendo tu fe. No importa si has tropezado y has caído, no importa, amado, no importa si empezaste bien y las circunstancias hicieron que te empezaras a hundir. Clama a Dios, no te vayas frustrado a tu casa. Clama al Señor y Él te va a levantar con su mano poderosa y te va a poner de nuevo sobre la barca. Amén. Nos suele pasar que empezamos bien y en el andar aparecen algunas cosas y ahí lo que parecía que venía todo viento en popa, todo bien, empezó a frustrarse. Y lo que tendemos a hacer es escondernos. Pero amado, Pedro clamó y gritó, me hundo, te necesito. Amado, si te sentís que te estás hundiendo porque la prueba te sobrepasa, no lo atravieses solo. Busca ayuda en Cristo y Él te va a levantar. Él te va a levantar, amado, te va a levantar. Te va a sostener con su mano derecha y te va a volver a decir, no temas, no temas. Estás aprendiendo. Te falta mucho, Pedro. Estás aprendiendo. Yo no te descarto porque fallaste. Te levanto para que sigas adelante. Amado Dios, no te va a descartar por una falla. Él te va a extender la mano y te dice, soy el mismo. Soy el mismo. Esta vez no pudiste. La próxima. Pero no te detengas. No te vuelvas atrás. Mateo 14, 30 y 31, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Ya estaba el propósito cumplido. Y la naturaleza sigue sujeta a Jesús. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Versículo 33. Entonces los discípulos ¿lo qué? Lo adoraron. Pedro, el que se había hundido, ahora estaba adorando. Entonces los discípulos lo adoraron. Escuche, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron.
La prueba en el medio aún de un momento difícil, cuando se empezó a hundir, le sirvió a Pedro y a los discípulos para adorarlo y para decir: conocimos algo más verdaderamente. Verdaderamente sos el Hijo de Dios. La prueba, querido hermano, es para que vos y yo terminemos adorando, porque hemos conocido un poco más de nuestro Salvador y Señor. Y aunque tu fe te falle y la prueba te supere y te empieces a hundir, cuando Dios te levante de vuelta, no te olvides de adorarlo. No te olvides, porque el viento ya, la tormenta ya se terminó, el propósito ya se cumplió. No fue la última prueba de Pedro. Pedro tuvo más pruebas porque fue creciendo en el conocimiento del Señor. Su fe se fue cimentando, se fue arraigando en el amor del Señor. Y yo quiero leer algo que mencionó esta mañana Germán. Y con esto terminamos esta parte y vamos a pasar la cena del Señor. Efesios 3, versículo 16. Es Pablo escribiendo y dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Escuche. Entonces, no antes. Cuando hemos pasado por esta experiencia de ser fortalecidos por el Espíritu Santo, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Por eso tu fe y la mía tienen que crecer, para que nuestra confianza en Cristo aumente, porque nuestra fe es depurada y crece. El propósito, querido, es que Cristo habite en una forma mayor en vos. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Amén. Es a través de la confianza, de la fe, donde Cristo puede habitar en una forma mayor en nosotros. Vamos a participar de la cena del Señor y espero que verdaderamente el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos a crecer en la fe. Pero van a venir circunstancias para que esto pueda pasar y Él estará con nosotros para que podamos salir vencedores y crecer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Dios tenía un plan? Y dice Hechos 2, 23 y 24. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron.
Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y le volvió a dar vida, pues la muerte no pudo tenerlo bajo su dominio. Y otra vez Dios, por encima de lo que la naturaleza hace. Cristo resucitó de entre los muertos. No lo vamos a leer, pero dice Colosenses que esto que Él hizo fue para clavar en la cruz el acta que te era contraria, la que te condenaba. Había un acta que decía que vos estabas condenado a muerte y Cristo, a través de la resurrección de los muertos, agarró esa acta que era de la ley de Dios que te condenaba por tu pecado y lo clavó en la cruz porque Él pagó el precio. Y si hay algo que tenemos que hacer en esta mañana es sentirnos gozosos por esto. Yo no sé cuánto gozo vos sentís. Lo voy a leer, como dijo Armando, lo voy a decir. David había experimentado el perdón de Dios y frente a los símbolos que representan lo que Cristo hizo, amado, vos y yo tenemos que entender profundamente lo que esto significa. Ser perdonado, ¿qué significa ser perdonado para vos? Si tuvieses una multa de 1 millón de pesos y viene Armando y te dice, yo te la pago. ¿Cuánto debes? Yo te lo pago. ¿Nunca ha pasado? Sí ha pasado. Pero a veces cuando pensamos del perdón de Dios, nos cuesta, parece que es algo natural. David había sido perdonado por Dios. David había pecado, había caído en el pecado con Betsabé, se había convertido no solamente en un adúltero, se había convertido en un asesino, y un cruel asesino. Y sabía que delante de Dios era culpable. Yo nunca voy a poder experimentar lo que significa ser perdonado si no me doy cuenta de lo que significa ser culpable. Dice David cuando Dios lo perdonó, cuando él se dio cuenta, dice el Salmo 21, 1 y 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. ¿Fuiste desobediente en el 2025? El único. Somos 2 desobedientes, nada más. ¿No desobedeciste para nada en el año pasado? Y fuiste a Dios y pediste perdón por tus pecados. ¿Y qué pasó? Dios te perdonó, pero lo tomamos como un trámite administrativo. Hay una deuda y yo pido al Padre y el Padre la perdona. Amado, es por los méritos de la sangre de Cristo que Dios te perdonó los malos pensamientos que tuviste. Eso que hiciste que no tenías que hacer, ese lugar donde fuiste que no tenías que ir, ese carácter que no tenías que tener y se desarrolló en tu casa con tu familia. Si fuiste a Dios en arrepentimiento y fe, Él te perdonó. Pero volvió a funcionar los méritos de la sangre de Cristo, de la cual hoy vamos a hacer memoria. No es un trámite administrativo el que Dios te perdone. Es un acto de vida. David se había dado cuenta y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Cuando hay pecados no confesados en mi vida, no soy transparente. Estoy ocultando algo que ni siquiera a Dios le he confesado. Y amados, en esta mañana en que se pidió, y Dios lo va a hacer,
por los que estén angustiados y deprimidos. Quizás hay algún pecado no confesado que está agobiando el alma. Cierra tus ojos, por favor. Yo te invito a que seas como David. Antes de participar de los símbolos, David dijo, si Dios no me hubiese perdonado. A vos y a mí que estamos en la gracia, la palabra nos promete el perdón cuando hay arrepentimiento y fe. Y yo quisiera pedirte que busques a través del Espíritu Santo si quizás hay algo que confesar. Si quizás muchas veces has pedido perdón por tus pecados como algo matemático, como algo que hago y cumplo y ya está. Padre, te rogamos que en esta mañana, antes de participar de los símbolos que representan lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo al reemplazarnos en la cruz del Calvario donde el juicio de Dios cayó, si hemos menospreciado tu perdón y te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Nos tomamos de los méritos de la cruz de Cristo y te rogamos que nos perdones. Porque aún muchas veces, Señor, te faltamos el respeto, no valorando, no entendiendo lo que significa ofenderte a través de un pecado. Señor, con gozo en esta mañana, damos gracias por tu perdón. Damos gracias porque eres un Señor perdonador, un Dios de perdón. Gracias, Señor, que al tomar del pan ahora podamos entender que el cuerpo de Cristo fue entregado y molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y que hay perdón porque Cristo pagó el precio. Porque Él pagó la ofensa, porque Él pagó el pecado. Señor, que podamos ser hijos agradecidos, que reconocen lo que vos hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando tomes el pan, por favor, pensá, recordá que es el cuerpo de Cristo, simboliza el cuerpo de Cristo molido por tus pecados, por los míos. Y dale gracias. ¿Alguien necesita o tiene problemas con las harinas? Por favor, levante su mano.
Señor, te damos gracias también porque mostraste tu amor y dice tu palabra que nos amaste y nos lavaste en tu sangre, más preciosa que el oro, que la plata, porque es la que pagó el precio de nuestra redención. La garantía de nuestra salvación está refrendada con la sangre de Cristo. Señor, que al participar de la copa podamos ser agradecidos. Que el Espíritu Santo nos revele lo que significa ser lavados en la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste